capítulo 19 y estamos tocando el versículo 30, donde el Señor da sus últimas palabras. ¿Y qué dice en esa porción? No lo vamos a leer porque ya llevamos 3-4 semanas y quizá más. Dice, todo se ha cumplido, consumado es. Y estamos tratando el tema de qué es lo que se ha cumplido. Hablamos acerca de las diferentes dispensaciones que la Biblia relaciona con diferentes tiempos y que en cada tiempo está establecido algo diferente para cada persona. Digo cada persona porque no es lo mismo la palabra que Dios le dio a los antiguos que la palabra que el Señor nos está dando hoy en día. ¿Estamos claros? Ahorita hacemos un resumen cortito. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice ahí la palabra del Señor. Y Él mismo, ¿quién constituyó? Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Padre Celestial, que esta palabra cumpla el propósito para el cual tú la diste, y el propósito de tu palabra es que ninguno se pierda y que todos tengamos vida eterna. Entonces, abre nuestro entendimiento, Señor. Que no seamos como algunos antiguos que estaban cerrados en sus mentes y no pudieron entender. Y que no seamos como algunos que el enemigo ha puesto un velo para que no nos resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Quita todo aquello que el enemigo ha querido poner, que nos ha causado confusión. Gracias te damos porque sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos muestra, nos recuerda y nos enseña todas las cosas. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Tome asiento. Cuando nosotros leemos las Escrituras, ojo lo que estoy diciendo, leemos las Escrituras y no voy a decir que no escuche una prédica, claro que tiene que escuchar, porque el Dios ha dispuesto que el Evangelio del reino de los cielos se ha dado por medio de ¿qué? De la iglesia. Y esto requiere de que hombres como usted y como yo, que somos, ojo lo que voy a decir, imperfectos, ¿cierto? Y nos consideramos imperfectos, seamos los que llevemos la palabra del Señor. ¿Es lo que dice la Escritura? Dice inclusive, cosa que los ángeles anhelan hacer. O sea, esa tarea no ha sido recomendada ni dada a los ángeles, sino a quienes, a simples mortales como usted y como yo. Amén. Entonces el Señor, en sus últimas palabras, ¿qué dice? Vamos un momentico nuevamente a Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice ahí, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Y nos preguntábamos la semana pasada, pues, ¿qué es lo que se ha consumado? Dice otra versión, todo ha sido terminado. Otra versión, todo ha sido entregado. Todo ha sido cumplido. Lo que nosotros tenemos que entender es que
conforme a la ley y conforme a la gracia. De eso venimos hablando por 3 semanas, y yo espero en mi corazón de que usted poco a poco se vuelva experto en esto. Yo insisto y le seguiré insistiendo en que usted y yo tenemos que ser expertos en la diferencia entre la ley y el evangelio, porque por esta razón le voy a contar, más o menos el 90% de las predicaciones en las iglesias cristianas están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Es decir, nos estamos desviando de la verdad. Porque para los que vienen hoy por primera vez, no todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento es lo mismo que está en el Nuevo Testamento. Es más, el Señor habla acerca de que el Antiguo Testamento es una sombra, un tenue anticipo de las cosas verdaderas, un tenue anticipo de las verdaderas bendiciones, que no es la verdad, aunque ha sido revelada por medio de ¿quién? Del ángel. El Antiguo Testamento lo reveló el ángel ¿a quién? A Moisés, pero la gracia y la verdad, dice, vinieron por medio de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Es decir, el Antiguo Testamento había sido encomendado a un ángel, y dice en la Escritura que el ángel los iba a llevar a través del desierto, los iba a llevar a conquistar todas las naciones, pero había algo que estaba en el ángel, dice la Escritura, el nombre de Dios. Pero también dice en la Escritura, vamos un momentico, eso está en Éxodo 23, si no estoy mal, 20, dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. ¿Quién va a ir? El ángel. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Fíjese, y se está cumpliendo literalmente en la ley, porque todo aquel que está por medio de las obras de la ley, dice la Escritura, que nunca podrá ser salvo. La ley no salva. Es necesario entender eso. Si usted está por la ley, dice la Escritura que la ley no salva. Hoy vamos, yo espero terminar con esta porción, porque la iglesia del Señor se está apartando de la verdad sencillamente por no entender esa diferencia. Entonces le lee uno los versículos, se predica la verdad, se predica la gracia, se predica la fe, pero la gente continúa con las obras de la ley. Es decir, si el Señor Jesucristo ya vino, murió y pagó por nosotros, entonces ¿por qué todavía yo estoy diciendo qué es lo que yo tengo que hacer para agradarle a Dios? No tiene sentido. Ya pagó. Ojo con esto, vamos un momentico a Mateo capítulo 5, versículo 17. Este es uno de los textos bíblicos que más confusión ha causado, y uno de los textos por los cuales la iglesia cristiana, le estoy predicando a la iglesia del Señor, se desvía. Quizá por la traducción, o quizá porque no estamos entendiendo. Por ejemplo, la palabra conocer para nosotros es una palabra muy light. Si usted ve a una persona en la calle que vio alguna vez y dice, ay, yo lo conozco, ¿correcto? Pero usted sabe si le pega a la esposa, no sé. Usted sabe si tiene plata, no sé. Usted sabe si tiene hijos, no sé. Pregunto, ¿lo conoce? No lo conoce. Y nos pasa lo mismo con Dios. ¿Y qué dice Dios en su palabra? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces sabemos quién es Jesús. Lo identificamos. Problema, pero no lo conocemos. Fíjese la diferencia del contexto bíblico a lo que nosotros pensamos de la palabra conocer. En la Biblia dice que una vez nació Jesús. María, dice una versión, conoció a José. Al revés, que José conoció ¿a quién? A María. ¿Y qué es conocer? Otra versión, más sensata, dice, y después que Jesús nació, José tuvo relaciones sexuales con María. Entonces empieza uno a pensar, ¿qué es conocer? Es una relación íntima. Y así hay muchas palabras que en la Biblia nos dejan locos. Una de esas palabras es ser perfecto. Uno escucha la palabra y escuchaba que dio una canción. Decía la canción que nadie es perfecto sino solamente Dios. Y uno dice, amén. Pero si yo le digo que en la Biblia aparece la palabra perfecto, relacionándola hacia nosotros más de 40 veces en la Biblia, ¿qué me diría usted? De hecho, el Señor Jesucristo dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Ay no, Jesús, tú eres mentiroso. Por la ley me van a decir eso. ¿Cómo se le ocurre decir tal cosa? ¿Cómo se le ocurre decir que nosotros podemos ser perfectos, que Diana es perfecta, que María Alejandra, que Pilar, que Vanessa, que todo, cualquiera de los que estamos aquí, nosotros somos humanos, somos ¿qué? Imperfectos. Y entonces tenemos un problema. Porque dice la canción, la perfección no existe, perfecto es el ser supremo y es uno nada más. Así dice nada más porque es como costeño, ¿no? Como nada más. Entonces, pero ojo, yo le voy a leer varios versículos así, pero en bombas, para que usted esté claro. Se los digo para que usted los anote y escuche, no los busque. Dice, Efesios, lo leímos hace 8 días. 4:11, dice, y él mismo constituyó, lo leímos ahorita, a unos pastores, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? Perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Pues todos aquellos que hemos recibido el evangelio. ¿Y qué es lo que quiere el Señor cuando constituye a unos pastores, a otros profetas, a otros evangelistas? La Biblia lo está diciendo. Perfeccionar a los santos. Bueno, Pablo, tú estás equivocado, porque en la ley dice otra cosa. Sí, fíjese, Dios dice, voy a raer a todo hombre de la tierra, los voy a destruir, me arrepiento de haber creado al hombre, ¿correcto? Y se encuentra con Noé. ¿Y qué le dice a Noé? Génesis capítulo 6, ese sí búsquelo, por favor. ¿Qué le dice a Noé? Versículo 8. Génesis 6, versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, ¿era qué? Perfecto en sus generaciones. Fíjese. Ya empezamos a ver la diferencia. ¿Qué quiere decir perfecto en sus generaciones? Que la ascendencia de Noé, que Noé mismo, que sus hijos, su familia, ellos no se habían ido detrás de otros dioses. Entonces ya estamos trazando una línea de lo que representa para Dios ser perfecto. Perfecto serás en todos tus caminos. Eso no quiere decir que usted no la vaya a embarrar, o vaya a decir una palabra soez, o que se vaya a equivocar. No, porque nosotros, dice la Escritura, que mientras estemos en esta carne, ¿vamos a qué? A pecar.
Entonces, ¿cómo puedo ser yo perfecto? Pues mi espíritu, mi cuerpo espiritual ha decidido entregarle la vida ¿a quién? A Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y para mí no hay otro Dios. Amén. ¿Entienden cómo es la situación? ¿Qué es ser perfecto? No tendrás otros dioses delante de mí. Desafortunadamente, siempre pensamos en imágenes, en estatuas. Sí, todo eso está incluido. En el Antiguo Testamento vemos que le rendían culto a Moloc, le rendían culto a Acera, le rendían culto a la diosa Diana, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy todavía lo están haciendo. ¿Sí me hago entender? Pero también hemos puesto otros dioses. Por ejemplo, el novio conoce a la novia y ya no tiene ojos para la casa, ni para los padres, ni para el estudio, ni para nada. Y ese niño solo piensa en la novia y se queda hasta tarde en la casa de la novia y se gasta la plata con la novia y llega a la medianoche a la casa mojado porque se vino caminando, porque se gastó lo del Transmilenio y llegó a la casa y la mamá lo vacía y le dice, ¿ya la endiosó? ¿La endiosó? La puso por encima de todo. Claro, nosotros entendemos el concepto. ¿Qué es un Dios? Todo aquello que le quita el primer lugar a nuestro Rey. Pare de contar. Si hay algo en su vida más importante que nuestro Dios, el Dios que usted conoce, el Dios que se le está presentando a usted hoy, eso es un ídolo. Y eso se volvió ¿qué? Su Dios. Sea el trabajo, sea la novia, sea lo que sea. Esa es nuestra lucha. Y nuestra lucha se debate ¿en dónde? Entre el bien y el mal, entre la carne y el espíritu. Volviendo al tema, vamos un momentico a Colosenses 1:28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda la sabiduría, a fin de presentar, mire quién es el perfecto, a fin de presentar perfecto, ¿quién? En Cristo Jesús, ¿a quién? Pregunto, ¿por medio de quién podemos ser perfectos? Por medio de Jesucristo. Lo explico. Cuando usted se presente delante del Padre, ya el Padre, después de que lo ha perfeccionado a usted Jesucristo, ya el Padre a usted lo ve perfecto. Es decir, ¿por qué? Porque dentro de 8 días nosotros vamos a tomar la Santa Cena, ¿cierto? ¿Y qué va a decir el Señor Jesucristo? Este es el nuevo pacto en mi sangre. No va a decir, este es el viejo pacto en la sangre de los animales y corderos. No, ese pacto está abolido totalmente. Hoy vamos a leer mucho. Estoy haciendo la introducción para que usted no se me pierda en la prédica. Por favor, y esté muy atento, porque hoy vamos a leer. Entonces, ¿este es el pacto en la sangre del cordero? No. Este es el pacto en mi sangre. ¿Y qué decía el nuevo pacto? No me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice que nuestros pecados son echados al fondo del mar. Y dice que Él no se acordará más de ellos. Es decir, yo siempre digo esto y perdone que lo repite. Si a usted le prestan 100,000 pesos y no se los paga el amigo y usted le dice, ¿sabe qué, hermano? Ya no me debe nada. Listo, le perdono los 100,000 pesos. Y a los 8 días el amigo le dice, hermano, ¿me prestas 10,000? ¿Usted los presta? No. Pero con Dios es diferente. Él le perdona y dice que no se acordará más
de nuestros pecados y transgresiones. Y usted se presenta y dice, Señor, ¿qué te debo? Y el Señor va a decir, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me hablas? No me debes nada. ¿Sí me estoy dando a entender por qué estamos haciendo esta introducción? Entonces, quiero que vayamos a la palabra y miremos qué significa consumado es. Por ahí tengo una diapositiva, no sé si la hemos bajado del griego, logos, kalogos. No, esa no es la otra. Y voy a ver si alcanzo a leerla, dice. Fíjense cómo está escrito esto, ténganla ahí en mente y yo voy a leer el texto. Vamos a Mateo 5:17. ¿Sí estamos hablando del mismo texto o estoy perdido? Mateo, bueno, venga conmigo, póngame atención, no mire la imagen, míreme a mí. Mateo 5:17. Mi abuelita siempre dijo, ay, si usted anda todo esvirolado. Y sí, no sé los que entiendan la palabra esvirolado. 5:17. Dice el Señor Jesucristo, si quieres quitarla ahorita la ponemos, Dianita, qué pena. Y vamos a leer esto todos, ojo, porque esto es muy importante. Lea conmigo, si lo tienes, si no, escuche atentamente. Dice el Señor, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Pare ahí. Entonces la gente dice, no, pero es que Jesús dice que Él viene a cumplir la ley. Ahí dice, está escrito. Pero si nos vamos a mirar cualquier otra versión, ¿qué significa cumplir? ¿Alguien tiene, César, qué versión tienes ahí? TLA, por favor, con voz de cuello. No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Al contrario, vine a darle su verdadero valor. Vine a darle su verdadero valor. Otra versión. Vanessa, con voz de cuello. No malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Vine para cumplir sus propósitos. Otra versión, Catalina. La Biblia de las Américas dice, no crean que he venido a suprimir la ley de los profetas. He venido no para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta. A la forma perfecta. Le leo otra versión. No he venido para destruirlos, sino para darles el completo significado. No he venido para ponerle fin, sino para darles el verdadero sentido. Entonces fíjese, ¿cuál es el verdadero sentido? ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando ahí? La ley está escrita, ojo, ¿está escrita en qué? Tablas de piedra. Ahora en el nuevo pacto, ¿qué dice la Escritura? Y pondré mis leyes en su mente y en su corazón las escribiré. Ojo, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. ¿Estamos bien? Bueno, mire lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a todo esto que estamos hablando. No he venido a abrogar la ley, sino a darle el verdadero cumplimiento. No he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Sigamos leyendo. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta qué? Hasta que todo se haya cumplido. Ojo, ¿cuándo se cumplió todo? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario.
Una cosa es decir, póngame atención, porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la qué, de la qué, de la ley hasta que todo se haya cumplido. Esto es muy diferente a decir cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Son dos textos totalmente diferentes. El uno es para la ley y el otro es para la gracia. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras, dice Jesús, no pasarán. Ahora quedamos más perdidos. ¿De verdad? ¿De verdad? Vamos a ver qué es lo que el Señor nos está enseñando en este momento. Si seguimos leyendo, vamos a ver que hay dos palabras. Está lo que dijeron los antiguos y está lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Sigamos leyendo. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será. ¿Dónde? En el reino de los cielos. ¿Dónde? En el reino de los cielos. Sigamos despacio. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Ay, no está diciendo en el infierno. ¿En el reino de qué? De los cielos. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús, tú eres un mentiroso, porque la ley dice, no hombre, esta es la lucha que nosotros tenemos. Siga conmigo. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Tenemos que tener una justicia mayor, y es la justicia que nos da ¿quién? Justificados por la sangre de Cristo en la cruz. Sigamos leyendo. 21. ¿Sí? Oísteis que fue dicho. ¿De qué está hablando Jesús? Fue dicho a los que antiguos. No matarás. ¿Está escrito en la ley de Moisés? Claro. ¿Fue escrito dónde? A los antiguos. ¿Mandamiento qué? ¿Qué mandamiento es ese? Ya no me acuerdo. Como el 7. Bueno, no matarás. Y miren lo que dice el Señor. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero, ahí nos vamos a la gracia. Os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo será llamado tonto, ¿no? Fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Pregunta: ¿cuál ley prefiere usted? Ahí yo me voy por la ley de Moisés, porque es que la ley de Jesús es más alta. Esta ley está escrita en tablas de ¿qué? De piedra, y esta ley está escrita en nuestra mente. ¿Está entendiendo? La gente dice, ay, yo estoy por la ley, toca cumplir la ley. Pues degolle un cabrito y riegue la sangre por sus pecados, porque esa es la única forma de resarcir su pecado. Pero no ve que en la ley que Él nos muestra es por su sangre, la sangre del Cordero, Jesús. Lo dijo Juan el Bautista, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjese, sigamos leyendo. Leamos, saltemos al versículo 28, Mateo 5, 28. Era todo lo que yo tengo escrito aquí, yo creo que en esto se nos va a ir la predica. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciar, no, desde el 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, en la ley. Entonces, ¿qué tenían que hacer el hombre que cometía adulterio o se acostaba con la sierva que era casada?
Entonces, ¿sabe qué hacía? Iba y se conseguía el mejor cabrito y decía, bueno, ya la embarré. Y lo sacrificaba delante allá del sacerdote. Bueno, hacía toda la parafernalia que había que hacer. Pero en la mente ya decía, como ya la embarré, ya puedo empatar. Pues eso no sucede ahora. Dice ahí, ¿estuvo mal el ejemplo? ¿Sí fue entendible? No. Bueno, estoy en el 28, el 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti, pues es mejor. Entonces hay que vivir tuerto, porque eso es lo que decía la ley. La ley es más alta. Versículo 38. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga una milla, ve con el 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúse. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ojo a lo que va a decir ahora, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? 48. Sed pues vosotros ¿qué? Perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 49 veces aparece la palabra perfectos en la Biblia. Y casi todas, solo unas 2 o 3, está hablando de algo diferente, pero está hablando acerca de que nosotros podemos ser perfectos. No lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Qué es perfecto? Amados, que le demos solamente la gloria al Señor. Cuando nosotros le damos la gloria al Señor y creemos 100% en lo que Él nos ha mostrado y nos ha enseñado, ahí es que verdaderamente viene la perfección. Mire conmigo, en la ley, yo tengo una diapositiva, la otra, Dianita, perdón, una que tiene unos escritos. Yo hice ahí un bosquejo. Entonces dice que la ley de Moisés nos conduce ¿a qué? Al pecado. Eso es lo que dice la Escritura. La ley nos señala, Vanessa, voy a decir mi nombre, ¿no? Alejandro, mentiroso. ¿Por qué? Porque la palabra dice, sea Dios veraz y todo hombre ¿qué? ¿Quién de ustedes no ha mentido? Dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Solo voy a tomar ese pecado. Mentiroso. Todos. Entonces, ¿qué hace la ley? Me señala. Mentiroso. Y cuando yo entiendo que soy mentiroso, estoy entendiendo que soy ¿qué? Pecador. Entonces la ley nos señala ¿qué? El pecado. Y dice el apóstol, entonces por la ley y por ese pecado, el pecado me mató. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios. ¿Qué significa estar muerto? Separado de Dios. Una vez muertos, ¿qué hace la ley? La ley nos lleva ¿a qué? A entender que estamos como
muertos. Cuando yo entiendo que estoy muerto, necesito un Salvador. Necesito un Salvador. ¿Y qué hago para tener o para recibir ese Salvador? Tengo que creer y tengo que tener ¿qué? Fe. Y una vez creo y tengo fe, dice la Escritura que somos justificados por la fe en Jesucristo. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario, Él se llevó ese Alejandro mentiroso. Póngale el nombre del pecado que quiera, el que quiera, el que quiera. Eso éramos usted y yo antes de conocer y creer que Jesús murió en la cruz por mis pecados y los suyos y los de toda la humanidad. Es decir, que dejó la puerta abierta ¿para quién? Para todo aquel que cree. Ojo, si usted no cree, pues no hay nada que hacer, hermano. Usted sigue en esa autopista derechito. Condenación eterna. Lago de fuego. Necesito asirme de Jesucristo para tener la vida. ¿Sí me hago entender? Entonces, mire cómo está escrito. Vamos a leer en Gálatas, capítulo 3, 19. Nada de lo que se predique aquí es por voluntad de hombre, porque estamos sencillamente tomando la Escritura y leyéndola. Gálatas 3:19. Hoy vamos a leer harto, no se preocupe. No debería decirlo, ¿no? De repente le da afán a usted. Gálatas 3:19. ¿Para quién fue escrito el libro de Gálatas? Para los de Galacia. ¿Qué pasaba con estos señores de Galacia? Que se estaban volviendo a las obras de la ley. Por eso, en el versículo 3, capítulo 3, les dice así: ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Quién los fascinó para no obedecer a la verdad, la gracia? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto os quiero decir vosotros. Mire, Pablo los está vaciando así como yo les estoy hablando a usted, pero yo no los estoy vaciando, ¿sí? Los está vaciando igualito. Les dice, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Si me hago entender, lo mismo que estamos predicando hoy. ¿O por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Tontos, dice otra versión. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Entiende que Él los está exhortando porque después de haber recibido el mensaje de la verdad, que en Cristo hay perdón de pecados, ellos se volvieron a la ley y se estaban tusando, estaban haciendo los mismos sacrificios, querían sacrificar los corderos, querían derramar la sangre. Y pues si Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ¿por qué se vuelven a lo que ya está abolido? Si está claro, lea el libro de Gálatas y vuelva a leerlo. Y si quiere, coja otra versión y léala, por favor. Les está exhortando para que ellos no vuelvan a las obras de la ley. Sigamos leyendo. Gálatas 3:19. Ojo con esto. Pregunta, ¿está haciendo un resumen de lo que yo acabo de exponer? O al contrario, yo expuse esta palabra para que ustedes la tengan clara. ¿Sí ve cómo uno se equivoca? Dice, entonces, ¿está conmigo? ¿Para qué es la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones,
Punto 1. ¿Por qué fue añadida la ley? Por la maldad de las personas. Cuando no había ley, cualquiera mataba y no se le contaba. Si no hay ley y usted mataba a otro, ¿y qué? Como en las películas de los vaqueros, el más rápido era el... ¿Sí? Pues así era la ley. No había ley, no había ¿qué? Transgresión. Transgresión. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Dice, hasta. ¿Entiende que la ley tiene un fin? Hasta. ¿Hasta qué? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente? Jesucristo. ¿Y a quién se le hizo la promesa? Abraham. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra versión? Catalina, con voz de trompeta. El 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios no le dio la ley. Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. ¿Hasta cuándo es la ley? Hasta que viniera ¿quién? Jesucristo. Por eso es necesario venir al seminario, porque yo me emociono porque esto es maravilloso. ¿Por qué no estamos entendiendo? Entonces, ¿a quién fue hecha la promesa? Abraham, la descendencia de Jesucristo, y fue ordenada por medio de ¿quién? De ángeles en manos de un mediador. Léalo todo, Catalina, otra vez, perdóneme. Hasta ahí. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues después de hacerle su promesa a Abraham, Dios nos dio la ley para mostrarnos lo que estábamos haciendo mal. Pero esa ley serviría solo hasta que viniera el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo la promesa. Dios le dio la ley a Moisés por medio de los ángeles para que él nos la diera a nosotros. ¿Por medio de quién llegó la ley? Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del Jebuseo, de todos los feos. ¿Sí? Eso es lo que dice la Escritura. Mi ángel. Entonces habla de un mediador. La ley llegó por medio del ángel, mediador, y revelada por medio de ¿quién? De Moisés. ¿Dónde? En el monte. ¿Quién estaba en la zarza? ¿Dios o el ángel? La Biblia dice, el ángel, un ángel se le apareció a Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Anótelo. Moisés recibió la ley por medio de ¿quién? Ángeles. ¿Recuerdan? Mi ángel no perdonará vuestra rebelión. Es decir, que por la ley no había ¿qué? Perdón de pecados. Ahora estamos mucho más lejos, sigamos leyendo. Gálatas, ¿qué versículo iba? El 20. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Y vamos a leer hasta el 29. Y dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¡Ojo! De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero ¿no ve que la ley no puede vivificar? Sigamos leyendo. Mas la Escritura lo cerró todo bajo que pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fue dada a los creyentes. 23. Por favor, esto es como un juego de palabras. Pero antes de que viniese la fe, la gracia y la verdad, la fe, la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Jesucristo. Pero antes de que viniese la fe, estábamos, dice otra versión, presos, confinados bajo ¿qué? Bajo la ley. Encerrados para aquella fe, estábamos encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. No había venido el Señor, estaban bajo la ley. Listo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo.
Otras versiones, nuestro guía, el que nos enseñaba. ¿Y qué es lo que nos enseña? Que somos, ya lo dijimos ahorita, que somos ¿qué? Pecadores, nuestro año, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ¿qué? Por favor, léame, Catalina, el 24 y el 25, en esa versión, con voz de trompeta. La ley fue como un maestro que nos guió y llevó hasta Cristo, para que Dios nos aceptara por confiar en Él. Pero ahora que ha llegado el tiempo en que podemos confiar en Jesucristo, no hace falta que la ley nos guíe y nos enseñe. Por favor, yo no sé si estamos hablando en otra versión, Diana, por favor. La diferencia es que dice tutora, que la han dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora. Nuestra. Hasta que vino Cristo nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Ok, entonces fíjese, pues todos sois hijos de la fe en Jesucristo. Por favor, lea esto en su casa, coja 3 versiones, 4 versiones y compare para que vea que aquí no le estamos metiendo los dedos a la boca. Es lo que está escrito en la palabra. 27, ojo lo que está diciendo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo está revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Necesitamos entender. A ver, vuelvo y lo explico con un ejemplo diferente. La Biblia dice que la ley es la sombra, a este lado está la ley. La ley es la sombra de lo que había de venir. Dice que la ley no es la verdadera bendición de las promesas que recibiremos. Entonces, en la ley nosotros dependemos de ¿qué? De nuestras propias ¿qué? Obras. Y el Señor habla de una sombra. Le hago una pregunta, y esto anoche yo lo maquinaba. Un ejemplo, Señor. Pues si usted se mira en un día soleado al piso y ve su sombra, pues chévere, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con usted si está en medio del rayo del sol? Empieza a quemarse, ¿cierto? Y usted llega al desierto y dice, ay, mire la sombra, mi sombra. ¿Para qué le sirve la sombra suya? Para nada. Para nada. ¿Sabe para qué le sirve su sombra? Para que cuando usted se mire y no tenga brazos, va a decir, ay, me falta un brazo. Ay, me falta el otro. Ay, me falta una pierna. ¿Sí me hago entender? Solo le muestra la condición suya. Pero cuando llegamos a Cristo, ¿qué es lo que dice el Señor? Y me acordaba de esa canción, por eso les pregunté ayer que si le iban a cantar, la sombra de tus alas. ¿Sí? Jerusalén, Jerusalén, ¿hace cuánto los estoy llamando como una gallina a sus pollitos para estirar mis alas y protegerlos debajo de ellas? Dice una versión. ¿Entiende que ahora no es nuestra sombra? ¿No son nuestras propias obras que son trapos de inmundicia? Sino que ahora es la sombra de las alas del Señor. Leamos. Vamos al libro de Hebreos, capítulo, yo les dije que íbamos a leer, ¿cierto? Hebreos capítulo, leamos desde el 7. Hebreos capítulo 7. Por favor, si usted en su mente y en su corazón siempre le ha enseñado a señalar al hermano, tú pecador, pues señálese usted, primeramente. ¿Cierto? Pero ojo, el que nos señala es ¿quién? Satanás. Porque Satanás toma la ley para culparlos a ustedes delante de ¿quién?
delante de Dios. ¿Sí me van a entender? Esa es la labor de Satanás, señalarlo a usted. Cuando a usted lo señalen, pues no se lo diga porque quizás se va a ofender en la carne, pero es el mismo diablo el que lo está señalando a usted. ¿Sí me explico? Mire lo que dice aquí. Leamos solamente desde el 18. Ya lo tienen, por favor, abra Hebreos capítulo 7, versículo 18. ¿Por qué la ley no? Mire, y no vamos a leer otra versión porque está muy claro. Yo veo aquí gente emocionada. Claro, esto es maravilloso. Versículo 18 dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior por causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Una vez venido Cristo, que es nuestra esperanza, ya no estamos bajo la ley. Sigamos leyendo, por favor. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero ¿quién es este? Jesús, con el juramento del que dijo: juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Quién es el único sacerdote hoy en día? Jesús. No hay sacerdotes en la iglesia del Señor. En el Antiguo Testamento habían sacerdotes. A él se le llevaba el cordero. Él se quedaba con el cordero 14 días para ver si estaba sin manchas y no se le moría el animalito. Y a los 14 días le cortaban el cuello, vertían la sangre y esparcían la sangre sobre todo el pueblo. ¿Para qué? Para que los pecados fueran quitados. Pero ya Jesús hizo eso. Sigamos leyendo. 22. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor ¿qué? Pacto. El pacto de la ley. Y dentro de 8 días, esta es la sangre del pacto, dice el Señor. El nuevo pacto en su sangre. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. ¿Se da cuenta? Se morían. Como usted y como yo carnalmente vamos a morir. Mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un mejor sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No es la Virgen, es Jesús quien intercede por nosotros. Pero el mundo nos ha enseñado otras cosas totalmente diferentes. Cuando uno lee la palabra, o le creo a la palabra o le creo al mundo. Sigamos leyendo. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Pues no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Por la ley tenían que primero hacer un sacrificio por sus pecados y ya podían ahora hacer sacrificio por los pecados del pueblo. Una vez venido Cristo, ya no necesitamos eso. Ojo, 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Hermano, ¿usted quiere seguir por la ley? Pues hermano, usted iba a decir una grosería. De verdad, mi mamá decía de fundillo para el estanco. Bueno, la cambié. No, de verdad, va mal.
Muerte segura. Usted está por la ley. Muerte segura. Muerte inminente. La semana pasada hablamos del foso de la desesperación. Pues ahí va a seguir por esa autopista. Solo hay un fin. La muerte eterna. Separado eternamente de Dios. Pero no he terminado. Versículo 3 del capítulo 8 de Hebreos. Le dije que iba a leer. Anótelo y en la casa lo revisa otra vez. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Necesitaba ofrecer un cordero para él y purificarse, ya lo dijimos. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Todavía hay iglesias donde hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Yo fui a una iglesia de esas y nos decía el pastor, y traigan una fruta. Y todo el mundo haciendo una cola con fruticas y cositas. Y yo decía, no, pero si es que esto es la ley de Moisés, nos están llevando a judaizar. Así que, versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces, aún el tabernáculo, cuando uno habla con algún judío, ellos para el lugar santo, para ellos, ¿cuál era? El templo. Y allá en el Antiguo Testamento era ¿qué? El tabernáculo. Porque les enseñaron que ahí estaba la presencia de Dios. Y no era así. El que estaba ahí era ¿quién? La presencia del ángel que traía toda la información. El mediador era ¿quién? El ángel. Mi ángel irá delante de ti, te llevará a la tierra del cananeo. Vuelvo y lo repito. ¿Quién era? El ángel. Y dice ahí, ¿estaba en él? 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y mire lo que dice el primer pacto. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, el primer pacto, ciertamente no hubiera procurado lugar para un segundo. ¿Entiende que el antiguo pacto no perfecciona? Dice ahí el versículo 8, esto es nuevamente, venga dentro de 8 días y tome la Santa Cena y va a entender. Dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré sus leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y mire lo que dice la Escritura aquí. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo ¿a quién? Al primero. Y lo que se da por viejo se envejece y está próximo ¿a qué? A desaparecer. Hermano, sigue por la ley terco. No hay nada que hacer. Mejor explicado no puede estar. El mismo apóstol, en el libro de Romanos, ya vamos a leer Romanos,
pero no he terminado con Hebreos. Hebreos capítulo 1. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario ¿qué? Terrenal. ¿Cuál era el santuario terrenal? El tabernáculo, el templo, que fue destruido finalmente y no quedó ¿qué? Piedra sobre piedra. Pero saltémonos al versículo 8. Dando el Espíritu Santo, ¿está conmigo? Versículo 8. Hebreos 9, 8. Por favor, apúntelo. 8 dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. 9, si quieres subráyelo. Por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer ¿qué? Perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. ¿Está por la ley? No hay perfección. No hay. Haga todo lo que quiera. Báilele, cántele, llévele ofrendas, lleve corderos, sacrifique los animales, préndale incienso, hágale todas las cosas que usted quiere. No sirve para ser perfecto delante de Dios. Versículo 10. Ya que esto consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de ¿qué? De la carne, impuestas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Entiende que sí hay una reforma? Y no es la de Lutero, no es la de Calvino. La reforma es Jesús en la cruz, cumpliendo todo. El resto, mire, todo eso que hablan de Lutero, que Calvino, que teología, que, mire, carreta, carreta, carreta. Porque aquí el que manda es Dios. Y Dios, mire lo que dice, versículo 11. Pero estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no es de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de cerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación ¿de qué? De la carne, la ley, la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Entiende que todo esto sabe para qué es? Para que usted le sirva, para que usted le entregue la vida, para que usted no escatime de esfuerzos para predicar el Evangelio y enseñarle a las personas que Jesucristo es el Señor, en cual tenemos perdón de pecados, redención y vida eterna. Que si usted se muere hoy, perdóneme la expresión, usted esté con el Señor eternamente. Ese es el propósito de nuestras vidas. Hombre, no, el enemigo va a tomar la ley para mantenerlo ahí sujeto. Malditos sois con maldición doble. Toda la nación me habéis robado en los diezmos y en las ofrendas. Y usted se siente como lo más vil y menospreciado porque le está robando a Dios. Pero porque allá dice una cosa y aquí dice, cada cual dé como propuso en su corazón. ¿Entiende la diferencia? Porque en la ley el que no diezmaba, por la ley se hacía maldito. El que transgredió mandamiento, maldito.
Pero en la gracia de la verdad, si usted le diezma al Señor, lo hace por amor. Dice, sin esperar nada a cambio. Ay, Señor, yo voy a diezmar para que me vaya bien. ¿Sabe qué? Adiós, pues. No le sirve. Ya, yo te voy a servir para que me vaya bien. Tampoco. Torcerle el brazo a Dios, ya predicamos de eso. Ay, Señor, yo voy a ayunar para que me salga ese trabajito. Tonto, no hemos entendido. Terminemos esta porción, que es quizá lo más importante de esta porción. ¿En dónde digo? ¿En qué versículo? 15 del... bueno. Hebreos 9:15, perdón. Perdón. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mire esto, porque donde hay testamento es necesario que muera el testador, dice aquí, necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue constituido sin sangre. Nos saltamos. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, ahora sí va a ser totalmente entendible lo que vamos a leer. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca, ¿qué dice? Nunca puede. Por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, ¿hacer qué? Perfectos a los que se acercan. ¿Quién nos hace perfectos? Versículo 11. Bueno, desde el 10. Acuérdense del mapa que hicimos. Estábamos muertos, hemos creído, por fe, justificados y finalmente ¿qué? Perfeccionados. 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de ¿quién? De Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y sale uno de la casa, cúbreme, Señor, con tu sangre. No, hombre, una vez y para siempre, ya no necesitas. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los muchos sacrificios que ¿qué? Nunca pueden quitar los pecados. Yo sigo en mi iglesia por la ley, no importa, para mí el sábado es el día del Señor y yo tengo que hacer esto y no prendo la estufa y no hago esto porque ¿sabe qué? Usted está bajo la ley, va a perecer, va a perecer. Si usted me está viendo en internet, por favor lea Hebreos, estúdielo, escudriñelo. El libro de Hebreos está escrito para los hebreos que en esta época donde fue escrito se habían ido otra vez bajo las obras de la ley. Para que entienda mi hermano, mi hermana allá. Versículo 12. Leo otra vez desde el 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda, ¿hizo qué? Perfectos para siempre a los santificados. Hermano, busque la perfección. Sed perfectos como nuestro Padre
es perfecto. No tenga otros dioses. Puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. No hay otro Dios. No hay otro Dios. El Señor lo dice en el Antiguo Testamento. A otro Dios no daré mi gloria. Yo, Jehová, tal cual lo dice.